bienvenidos a un episodio más de Podcast con Agile Spain. En el día de hoy tenemos el placer de tener a Fabiola Martín con nosotros, Executive Coach, Agile People Coach, formadora, speaker. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Es un placer, Fabiola, tenerte aquí. Muchas gracias por dedicarnos este ratito. Gracias a ti, María. La verdad que estoy encantada de compartir. Bueno, pues para quien no te conozca todavía, que será poca gente, cuéntanos quién es Fabiola Martín y sobre todo qué te mueve un poco en el mundo de la agilidad y el coaching. Bueno, la verdad que conocí la agilidad a través de mi marido hace muchos años ya, por el año 2010, 2012, por ahí. Y años después nos invitaron a ir a Quito, que él era keynote en el evento Ágiles, en el evento de Latinoamérica. Y por aquel entonces yo ya trabajaba como coach con empresas, directivos y demás, y yo me quedé muy sorprendida porque no había nada, casi nada sobre personas, ¿no? Y yo pensaba, pero esto no, o sea, le dije, esto no iba de personas, porque aquí nadie, ¿no? Solo, pues eso, Marcos, metodología, herramientas. sí, marco, procesos, herramientas, bla, bla, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que me picó ahí, cada vez tenía más interés, me empecé a formar al respecto, ir a eventos, conocer agilistas, introducirme también en el mundo de la consultoría, pero siempre pues de ese lado más humano, porque yo no tengo formación técnica. Y entonces cuando conocí a Pia María dije, ¡buah! Este es el camino, ¿no? Por eso me formé como Agile People Coach para centrarme, pues eso, ¿no? En extrapolar esas bondades ágiles a todo el mundo sobre todo en este caso de recursos humanos, de people, poco a poco empezando a, pues eso, acompañar equipos, organizaciones en todos esos procesos de cambio. Y al cabo del tiempo, claro, durante todo ese tiempo he conocido muchas mujeres y las he visto de alguna manera hacerse pequeñas, no tener espacio suficiente para brillar. Y entonces llegó un momento que decidí poner todo mi expertise al servicio de las mujeres profesionales, con foco sobre todo en el desarrollo de su liderazgo y en el empoderamiento personal, ¿no? He pasado más de 18 años en el mundo corporativo y tengo bastante conocimiento y una experiencia respecto a los retos que enfrentamos las mujeres en ese, ¿no? en ese entorno laboral, así que ahora pues estoy muy centrada en impulsar el talento femenino en las organizaciones, tanto a Qué nivel bueno. individual como pues afortunadamente hay empresas, ¿no? con las que puedo colaborar que realmente apuestan por el desarrollo de la mujer como una ventaja competitiva real, no como un check, ¿no? Ujú. Y al final todas esas herramientas, todas las buenas prácticas ágiles me acompañan siempre, o sea, para mi propia organización, ¿no? La mía propia, como en el desarrollo de mi actividad profesional. Ya que no Así son solo que, herramientas, sino también es como un mindset, ¿no? En tu día a día. total, es una forma, es que, exacto, literal. Bueno, no lo he dicho en la presentación, pero fuiste una de las speakers de Esto no es la CAS de 2025, pero antes de ser este evento iba a ser la CAS. Entonces, ¿qué te hizo presentarte como speaker este año para lo que iba a ser la CAS? Bueno, la verdad es que me he presentado varias veces como speaker y he tenido la fortuna de hablar varias veces. Y la verdad es que siempre me motiva una única razón, ¿no? Tengo una motivación como muy clara siempre, que es volver a poner a las personas en el centro. Estoy segura que hay muchas personas que se van a presentar o se presentan, ¿no? Pues hablando de modelos, de frameworks, de casos de transformación exitosos o no tan exitosos, ¿no? Pero siempre echo de menos ese punto fundamental, ¿no? Mirar esa parte humana de qué nos pasa a las personas, cómo podemos entenderlas mejor, desde esa parte, ¿no? Y del propio desarrollo personal de agile coaches, de agentes del cambio, ¿no? Que Ujú. más allá de lo que tú puedas acompañar, o sea, centrarte en ti. Así que esa siempre es una motivación que me mueve. Y además, o sea, esto sí que te lo tengo que confesar, es que, claro, el año pasado también había sido speaker en Kinépolis y pensaba, ¡buah! Otra vez en un escenario de cine, ¿no? Y a mí, que me flipa hablar en público, lo disfruto muchísimo.
pues era un regalazo también que había gozado un montón el año pasado y pensé, guau, qué chulo sería repetir. Así que tenía eh, una doble Intención. motivación, María. Y cuando os comunicamos que al final la CAS no se iba a dar, bueno, pues los motivos que hubo, que ya todos sabemos, ¿no? Que no había una financiación como otros años, la venta de entradas tampoco iba como se esperaba. Hicimos ese pivot hacia un evento más pequeño, esto no es la CAS. Al final, ¿qué te hizo seguir adelante cuando te propusimos que siguieras? Porque bueno, al final el aforo no iba a ser tan grande como un Kinépolis, iba a ser más pequeño, más íntimo, más familiar, ¿no? Entonces, ¿qué te hizo seguir y decir que sí? Bueno, para ser honesta, al principio me descartasteis. Y lo entendí, la verdad, o sea, de forma muy natural, ¿eh? Cuando hay muchos ponentes, claro, Hmm. cambia el formato, no hay poco espacio y alguien tiene que quedarse fuera y no me lo tomé para nada como algo personal. Y después, cuando realmente surgió la posibilidad, pues tuve un momento ahí interno como de fricción, pero después, o sea, fue como milisegundos, ¿no? Que luego enseguida lo tuve claro, al final esto no trataba de mí, sino de tener la oportunidad de aportar ese valor. Y además creía que el mensaje era muy necesario y poco habitual, ¿no? Con lo cual no sé, me pareció diferencial. Y además también yo había seguido un poco la historia, ¿no? De todo lo que la CAS, no CAS, o sea, todo lo que había, las cositas que habían ido pasando. Y me pareció que en el momento, ¿no? Que en el que el evento atravesaba dificultades, sentí que decir que sí, pues que también era una forma de apoyar, de estar, de sumar y de acompañar, ¿no? Así que me lo tomé con mucha ilusión y con esa convicción de ponerme al servicio de las personas que asistieran. Muy guay, María. Nosotras desde la organización te la agradecemos muchísimo, porque sí, efectivamente al final nos fue muy duro descartar a ir descartando a ponentes, intentamos dar esa segunda oportunidad de meetups, etcétera, pero luego viendo un poco la agenda sí que veíamos indispensable el que pudieras estar hablando más de personas, ¿no? Teníamos producto, teníamos IA, teníamos agilidad, pero nos faltaba esa pata. Entonces te agradecemos muchísimo que dijeras que sí al final. A vosotras. Y ya una vez pasado el evento, que han pasado ya unas semanas, ¿cómo lo viviste desde dentro? ¿Hubo algo especial, algo que dijiste, uy, me quedo con esto? Pues la verdad que muy guay, ¿no? Lo viví desde la curiosidad, porque al final que lo que te da, que te da ese cambio de formato, ¿no? El no saber qué te vas a encontrar y siempre me acompañan las ganas de aprender. Entonces, esa curiosidad con las ganas de, no sé, más pequeño, más cercano, mucho más, yo diría, más auténtico, ¿no? Eh, bueno, de pasar de un macro, ¿no? Evento, por decirlo de alguna manera, a una cosa más reducida, aunque fuera por las circunstancias, pero al final se dio algo así. Entonces, como speaker también no hay esa típica distancia, ¿no? Como entre escenario y público, ¿no? Era Más como más cercano. real, como más miradas cercanas, como más escucha, ¿no? Esto es más, bueno, también más humano, ¿no? De no vengo aquí y suelto mi charla, sino encontrarte con personas, de luego pasilleas, que te encuentras, que te comentan, que no sé qué, no sé, muy guay. Y una de las cosas, bueno, hubieron dos cosas que me molaron mucho, creo siempre que los detalles muchas veces marcan la diferencia. La traducción simultánea en pantalla, inglés-español, español-inglés, me pareció muy top. Y ya dándole ya la vuelta, rizando más el rizo, que hubiera un intérprete de lenguaje de signos, para mí fue realmente diferencial, mucho más que cualquier discurso sobre diversidad, ¿no? Y al final el cuidado por los detalles no es casual, eso es una decisión y me pareció Totalmente. brillante por vuestra parte. Totalmente. Bueno, al final queríamos que, pese a ser un evento un poquito más usual y más pequeño, que hubiera detalles bueno, uno de nuestros objetivos es la diversidad y la inclusividad, entonces que pudiéramos incluir a tanto personas que escuchan internacional, como se van a grabar y se va a publicar, como personas posibles sordas y demás. Para nosotras era muy importante, entonces
pese a la parte económica o financiera, quisimos tenerlo sí o sí. Entonces, bueno, te agradecemos también que lo menciones, que para nosotras eso es muy importante. Vale, bueno, pasando un poco ahora a tu charla sobre sesgos, a mí me pareció especialmente interesante porque la parte humana creo que la compartimos. Yo sí que estudié informática, pero como yo digo, un poco de palo, me motiva más la parte de las personas. Y hay una cosa que dijiste en tu charla de que una décima de segundo y nuestro cerebro ya ha decidido, ¿no? Ya ves a una persona y en una décima de segundo ya te has hecho una idea de cómo es o cómo crees que es esa persona. Vi muchas caras en shock que se sorprendieron. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto pensar que tenemos esos sesgos? Al final nosotros creemos que no, yo no juzgo, yo tengo la mirada muy limpia, pero no, realmente sí es cierto. Entonces, ¿por qué crees que nos cuesta tanto admitirlo, que tenemos esos sesgos? Bueno, la verdad es que el hecho de aceptar que tenemos sesgos toca directamente de alguna forma con nuestra identidad, ¿no? Con nuestro ego, con nuestra autoimagen, ¿no? No encajan un poco, el hecho de admitir que tienes sesgos no encaja con la imagen que nosotros tenemos de nosotras mismas, de nosotros mismos, ¿no? Porque queremos pensarnos efectivamente como personas justas, racionales, abiertas, inclusivas. Entonces, el hecho de admitir que tenemos sesgos, pues claro, nos recuerda que no siempre decidimos desde ahí, sino en automático. Entonces, reconocer que tú te has equivocado en dar una información, unos datos en concreto, ok, pero reconocer que juzgamos, que clasificamos, que descartamos sin darnos cuenta, eso incomoda, porque además hay veces que tenemos una mala relación, dijéramos, mala asociación entre que igual si tienes sesgos eres mala persona, pero no tiene nada que ver en realidad. No es tener sesgos no es ningún fallo moral, es un atajo cognitivo, o sea, tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Entonces, cuanto más conscientes, ¿no? Y lo entrecomillo, nos creemos, ¿qué pasa? Que menos nos observamos, bajamos la guardia y caemos pues, en el autoengaño. Entonces se perpetúa, ¿no? Todo el sistema de sesgos alrededor. Además es que hay cientos de sesgos clasificados, así que sería un poco, en realidad es un poco como naif, ¿no? Iluso, inocente pensar que no... Que no caes en ninguno. Exacto. Totalmente. Además hablaste de varios de ellos, el de afinidad, confirmación, del punto ciego. Si tuvieras que elegir uno que más sabotea a los equipos ágiles, ¿cuál dirías que es? Es que yo creo que equipos ágiles, no O ágiles... en general, por supuesto. Y yo diría, en general, el más tremendo, para mí sin duda es el del punto ciego, que va ligado, ¿no? Claro, o sea, con la pregunta que me hacías antes de, oye, ¿por qué nos cuesta asumir? Es que ese plan, es que el más transversal, peligroso, ¿no? El que bloquea de alguna manera cualquier mejora, y entonces ahí sí que haríamos el link mucho con equipos ágiles, es este el punto ciego, el pensar es que esto no va conmigo. Entonces, si yo creo que el problema, ¿no? Este asunto no va conmigo, pues entonces no reviso nada, ni decisiones, ni dinámicas, ni mi forma de liderar, ¿no? Es que no soy yo, son los demás. Entonces, claro, como bien decías, solemos pensar que los cerdos son los otros, los que están poco formados, los intolerantes, los anticuados. Entonces, claro, nos dejamos de mirar. Entonces, por mucha retrospectiva, mucha daily, ¿no? Muchos eventos, lo que no reconoces no lo puedes cambiar. Y entonces ahí nos quedamos atascados. Y si nos quedamos atascados no hay mejora continua. Y entonces, bueno, al final, pues creo que era Kahneman que decía algo como que el mayor obstáculo para el aprendizaje no es la ignorancia, sino la ilusión de saber. Exacto. Totalmente de acuerdo. La frase iba, o sea, no sé si era literal así, pero ese es el concepto y ese plan. Por eso el del punto ciego creo que es el más tremendo de todos. Creo que concuerdo contigo totalmente.
Sí, sí, sí. Además yo creo que cuando más crees que sabes es cuando menos sabes realmente. Pues se te abre tan amplio, un abanico tan amplio de aprendizajes que dices, joder, si es que en realidad no sé nada con todo lo que hay, ¿no? Y pensar que lo sabes es totalmente un error. Bueno, es el clásico, y nunca mejor dicho, solo sé que no sé nada. Y, Totalmente. ¿sabes? O sea, y qué maravilla. O sea, a mí me parece siempre maravilloso que no llegue a su fin, que siempre pueda seguir avanzando. O sea, me motiva, me inspira, bueno, me enchufa, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Y cuál dirías, ya dentro de un equipo, cuál dirías que es ese síntoma silencioso más común de que los sesgos ya están instalados en un equipo, bueno, o en una persona? Pues mira, sobre todo en los equipos, yo diría, María, que se ve mucho cuando el silencio es como desigual. Por ejemplo, o sea, cuando siempre hablan las mismas personas y nadie parece darse cuenta, ¿no? Ujú. Cuando realmente hay talento que no entra nunca en la conversación o hay ideas, ¿no? Que necesitan repetirse muchas veces, otras pasan a la primera. Es decir, si en las reuniones siempre participan los mismos, bueno, es algo Alerta. a observar y a reflexionar, ¿no? Y al final no es porque los demás no tengan nada que decir, sino porque a veces, bueno, por supuesto, no hay suficiente seguridad psicológica, o por otra parte, han aprendido de una manera u otra, más consciente, más menos consciente, que no merece la pena. Entonces, cuando tú ves talento ahí callado, ideas que no salen a la luz, silencios incómodos, ¿no? Los mismos de siempre, hablando de lo de siempre, o sea, que no hay espacio, eh, hay que poner la mirada ahí. Porque el silencio, igual que te decía antes de los detalles, o sea, no es casual. O sea, todo, o sea, es por algo y muchas veces es estructural de cuáles, ¿no? O culturalmente hablando, se han generado unas dinámicas internas y entonces ese silencio a veces está precisamente sostenido por esos sesgos invisibles, no por falta de capacidad de ciertas personas. El silencio comunica un montón de cosas, aunque sea, pues eso, ¿no? Valga la redundancia, sin palabras o sin, ¿no? Sí, Sin decir nada. Así que totalmente. los ojos bien abiertos. Y entiendo que cuando vas a un equipo y explicas esto de los sesgos, ¿no? Y lo espejas, cómo reacciona la gente cuando hablas de esto y de alguna manera seguro que a nivel de equipo, a nivel individual, alguien se acaba sintiendo reflejado de, uy, aquí yo es posible que cómo los equipos o con la gente con la que trabajas recibe esta información. En general, o sea, al principio lo que impera es la negación. Ujú. O sea, lo que impera es lo que hablábamos del punto ciego, es en plan, no, esto no va conmigo, porque, claro, porque yo soy abierta, inclusiva, no tal, no sé. O sea, ahí es como en muchas personas lo que tiene más valor es plantar la semilla de la reflexión, de decir, Ujú. bueno, a lo mejor a priori yo me pongo el parapeto porque me siento atacada a mi identidad, yo no me quiero ver, ¿no? Yo no soy eso que tú dices, pero que esa semillita te lleve a reflexionar, a observarte, pues eso, a no dejarte llevar de alguna forma por ese automatismo. Y luego, claro, que bueno, o sea, hay como esa parte de negación y luego hay esa otra parte de sentirse visto y escuchado y entendido, ¿no? Y valorado, decir, o sea, que esto, o sea, lo que pasa aquí tiene como dar una respuesta a lo que está pasando o a lo que algunas personas están viviendo y eso también de alguna forma reconforta. Así que hay esa, bueno, esa segunda, esas dos vertientes y hay o sea, hay una de la primera parte que te he dicho de, ostras, darse cuenta, aunque no sea en el momento inmediato, hay personas que sí que realmente es una semillita que va a llevar a una planta, ¿no? Va a llegar a reflexiones y a ciertos cambios, ¿no? Aunque sean sutiles, y hay otras personas que, bueno, pues que son más inertes al cambio y son más, se quedan más ahí en lo que yo pienso es lo que es y chimpún, Mm. entonces ahí, pues bueno, Poco se puede no. hacer, está claro. ¿Eh? Que poco se puede hacer, está claro. Si una persona no quiere, no puedes imponer, está claro. Exactamente, exactamente. Y Sí.
Y si vamos un poco más a lo práctico, una vez que ya has puesto encima de la mesa todos estos los sesgos, has espejado, ¿cuál sería el primer paso que pudiera dar el equipo, un equipo, para poder hackear estos automatismos, ¿no?, que tenemos internos? A ver, hay una, o sea, para mí hay como también diferentes dimensiones, ¿no? Hay una parte de la dimensión individual, ¿no? De decir, oye, en general yo te diría una premisa fundamental que es cambiemos el juicio por la curiosidad, ¿no? Ujú. Cambiemos el juicio rápido por una pregunta lenta, individualmente, ¿no? Hacerme esa reflexión de decir, oye, antes de etiquetar o cuando me sorprenda a mí misma que estoy etiquetando a alguien de manera rápida, ¿no? En esa décima de segundo, pensar, ostras, ¿qué estoy dejando pasar? ¿Qué me hace pensar eso? O sea, hacer ese microfreno ya rompe de alguna manera el automatismo. No quiere decir que estemos eliminando el sesgo, pero te devuelve la capacidad de elección. Uh-huh. Al hacer esa reflexión ya no, el piloto automático no sigue funcionando sin control, ¿no? Sino que te haces ahí una paradita, te haces esa pregunta y entonces de alguna manera pues rompes ese automatismo y te devuelve esa capacidad de poder elegir tú hacia dónde te diriges. Y a nivel de equipo es un poco lo mismo, ¿no? No es tanto una gran dinámica, sino si somos conscientes como equipo de que esto nos puede estar, dijéramos, influenciando, pues introducir una pausa deliberada ante ciertas decisiones importantes, ¿no? Y hacerse esa pregunta, oye, ¿a quién no estamos escuchando aquí? ¿Qué estamos dando por hecho? Entonces, rotar quién habla primero, pero que hablemos todos y todas. Separar, ¿no? La opinión de la jerarquía. Me es igual que tu rol sea, ¿no? Jerárquicamente, es igual. O sea, las opiniones son iguales, pero hacer pues ese análisis un poco de bajar más allá y de no dejarse llevar por esos automatismos que tenemos tan integrados. Y luego, súper clave, que esto es una de las líneas que sigo, es poder formar a nivel organizativo a la capa ejecutiva en sesgos. Quienes evalúan, quienes promocionan, quienes deciden, ¿no? Uh-huh. Los que lideran equipos, organizaciones, no suele ser un tema prioritario, pero realmente, bueno, para mí es imprescindible para poder ser más conscientes y desde ser más conscientes y darte cuenta, claro, por eso que me decías, oye, cuando esto lo planteas en equipos, son cosas que muchas veces no son a lo mejor ciencia de la NASA, pero igual no te habías parado a pensarlas, igual no te habías parado a reflexionar o a decir, ostras, pues es verdad, oye, pues me voy a fijar a partir de ahora a quién escucho más o a quién le doy más la palabra, porque es sin mala intención, por eso te decía antes, no se trata de ser malas personas, ni mucho menos, sino de tener ciertas cosas integradas que actúan de manera automática sin que tú elijas, ¿no? Es más desde el reacciono o respondo. Sí, además, bueno, entiendo además que todo esto debe llevar un trabajo interno propio, personal y tanto a nivel de equipo por detrás brutal, porque primero tienes que ser consciente, o sea, de ver una persona y decir, uy, parece X, y decir, uy, he dicho esto, uy, he pensado esto, no, voy a conocer antes de juzgar, ¿no? Voy a... y ser consciente de esto tiene que un trabajo personal interno por detrás brutal, porque al final es lo que tú dices, es un segundo, ¿no? Y al final estamos en una época, en un mundo en el que vamos todos rapidísimo, que no paramos. Claro. La cuestión para mí, María, es ¿qué María quieres tú ser? Total. ¿Sabes? ¿Quién quieres ser tú? ¿Cómo te quieres comportar? O sea, ¿qué vida quieres vivir? O sea, ¿cómo te quieres relacionar? Yo siempre digo que una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida como persona es invertir en tu propio desarrollo personal. Que además es, yo diría, casi infinito. Pero conocerte bien, saber cómo funciona, saber cómo te puedes relacionar mejor con los demás, observar, analizar, entender, empatizar. O sea, bueno, a mí es que, claro, me apasiona. No, Entonces, es un lo mundo veo aparte. súper útil para el mundo adulto, cosas que no nos enseñan en ninguna carrera
y que después, ¿cuáles son las dificultades? Pues no, de adulto. No sé poner límites, no sé decir que no, no sé hablar en público, no sé cómo gestionar este conflicto en el equipo porque qué van a pensar, o es que yo quiero caer bien, o es que me importan mucho las apariencias, o es que, o sea, son temas humanos, son temas de personas. No es de, ay, es que ahora no sé cómo, me gustaría saber de ella. Pues vale, pues haces 1000 cursos, pero todo esto de lo que te hablo, que tiene mayor profundidad, es pues un trabajo de fondo, ¿no? Es más una maratón concatenada con otra maratón así hasta el infinito. Sí, sí, esto no tiene límite totalmente. ¿Y hay algún sesgo que tú misma hayas descubierto de ti que digas, me ha cambiado la vida o me ha cambiado la forma de ver el mundo y que hayas conseguido cambiar o ser consciente al menos de él? Pues mira, el que muchas veces o sea, el que más yo diría es el sesgo de afinidad. De pensar ¿no? que estás conectando rápido con ciertas personas, que guay, ¿no? Que piensan como tú, que pues, esto pasa mucho cuando yo fumaba. Pasa mucho cuando fumas. Las personas que han fumado alguna vez lo que fuman, ¿sabes? Que tú sales a fumar con alguien y se crea como ese punto de, ay, los que salen a fumar, y ahora todavía más que casi no fuma, ¿no? La gente, pero en un momento dado que yo fumé mucho, era como, qué guay, los que salían a fumar, pues como que te caían mejor, que no te hace el cariño, que demás, ¿no? Entonces, cuando empecé a tratar, a descubrir todo el tema de los sesgos y a interesarme más, pensé, ostras, me obligó de alguna manera o me enfoqué mucho en observar más, ¿no? De, oye, ¿a quién estoy escuchando más realmente, ¿no? ¿A quién no? Y entonces, de alguna manera, rizando un poco ahí también el rito, es como que también intento rodearme o no descartar esas miradas incómodas, ¿no? El decir, oye, pues igual una persona no está pensando como yo, a ver qué hay aquí. Porque de alguna manera, egoístamente, yo lo que busco es expandir mi mentalidad. A lo mejor no me vas a convencer de lo que sea, pero me va a interesar escucharte. Quiero saber por qué has llegado a esa conclusión, por qué piensas como piensas. Y eso de alguna manera, bueno, puede hacer replantearme mis cosas, revisitar mis creencias y reafirmarlas, o bien ser una posibilidad de expandir mi manera de ver el mundo. Así que, pues eso, me ha servido, o sea, y me sigue sirviendo porque me sigue, o sea, sigue apareciendo. No es que diga, me di cuenta y entonces ya a partir de entonces, oye, ya esto no opera en mí, no, sigue operando, lo que pasa es que estoy mucho más atenta e intento pues un poco que trabaje para mí. Pues fíjate, yo con el sesgo de afinidad fue cuando empecé a entender los sesgos también, porque cuando empecé a leer sobre ellos, a aprender de ellos, leí sobre el de afinidad y dije, joder, en mi grupo de amigos, ¿por qué siempre estoy sentada siempre con los mismos o hablando siempre? Coño, porque tenemos los mismos intereses, compartimos más aficiones o más hobbies, y dije, anda, jolín, pues no debería, no te cierras solo a esto, ¿no? Porque al final también lo que tú dices, puedes aprender mucho más del resto, aunque no compartáis esas afinidades. Puede haber ahí muchos aprendizajes, sí, sí, totalmente. Tal cual, que está muy bien, es sentarse con los que a una le hacen sentir a gusto. O sea, quiero decir que no es en plan, vamos a descartar todo esto, pero sí poner esa mirada y decir, oye, pues voy a ir un poquito más, voy a dar ahí una vuelta de tuerca a esto, a ver qué tal. Totalmente, sí, sí. Y bueno, si nos vamos un poquito más allá de los sesgos, nos movemos un poco a la parte de la comunidad, agilidad. Estos meses sabes que hemos escuchado mucho de que la agilidad está muerta o hay mucha incertidumbre que va a pasar con esto de la agilidad. ¿Qué piensas tú al respecto desde tu punto de vista más humano también? Bueno, yo creo que no es que haya muerto la agilidad. Lo que ha muerto para mí es la gallina de los huevos de oro. Claro, esto es ¿no? Fue ahí una curva de crecimiento del copón, o sea, que todo el mundo quería ser ágil, todas las grandes compañías, los agilistas se iban reproduciendo cual células, o sea, una cosa, ¿no? Como si fuera un poco la burbuja inmobiliaria, que llegó un punto
¡pah!, que petó y entonces todo cayó, ¿no? De aquella burbuja que los bancos daban mogollón de hipotecas, todo el mundo se compraba pisos, ¿no? Ese punto de yo creo que esa gallina de los huevos de oro sí que ha muerto, pero no puedo, o sea, para mí que la agilidad haya muerto, es que creo que no puede morir, que realmente, o sea, todas las buenas prácticas ágiles, visibilizar el trabajo en curso, poner las personas en el centro, un liderazgo que realmente dé espacio, que ayude a las personas a sentirse empoderadas, esa autonomía, o sea, todas o sea, todos los beneficios y las buenas prácticas que nos regala o que nos ofrece la agilidad, eso no va a morir. O sea, yo creo que ni ha muerto ni va a morir. Lo que pasa que sí que hace tiempo yo creo que ya, o sea, es momento de dar por muerta la gallina y reinventarse un poco y evolucionar. Porque ya te digo que cuando las grandes compañías ya no creen que deben ser ágiles, ya creen que lo han asumido, que ya lo tienen dentro, ya no es una novedad, ya no es de, oye, que mi vecino, mi competencia está con esto, pues yo también no voy a ser menos, ¿no? Ahora igual estamos en la era de la IA, pero claro, la han asumido un poco como commodity y demás, pero claro, personas y profesionales que dominen esas buenas prácticas y que puedan hacer acompañamientos reales, eso para mí no ha muerto. Lo que pasa que está muy desgastado el concepto en sí. Sí, Eso es totalmente. como nombre, igual que coach, la palabra coach, o sea, coaching, o sea, agile, o sea, está como ya muy sobeteado, muy denostado de alguna manera, lo hemos usado mucho y mal usado en algunos casos, y creo que es momento de reinventarse. Pero todo lo que es el concepto, las bondades, las buenas prácticas, eso yo creo que no solo tiene cabida, sino que va a ser más requerido que nunca con la digitalización, con toda la inteligencia artificial, toda la parte pues va a ser muy requerida. Aunque también es verdad que la IA, claro, automatiza muchas cosas y una parte técnica. O sea, yo creo que la agilidad precisamente más la parte de las personas, la parte humana, la parte del liderazgo, la parte de los equipos, es la que va a... Eso te iba a decir, que con este boom que está dando la inteligencia artificial ahora, creo que la parte humana es la que más fuerza va a coger, porque la IA creo que nos está volviendo tontos si no la sabemos utilizar bien. Entonces, bueno, creo que igualmente. Y yo, de hecho, en mi trabajo, desde hace ya tiempo, ya no hablo de agilidad, hablo de buenas prácticas que pueden o no funcionar en un equipo, entonces vamos a probar y si no, pivotamos a otra. Exactamente. Total. Literal, María, literal. Qué bien. ¿Y algo que te gustaría dejar a la comunidad sobre sesgos? ¿Hay esa reflexión, esa semillita? Bueno, hay como para mí dos cosas importantes. Insistir en que todas y todos tenemos sesgos, en que es algo inevitable, que es algo humano, pero que tenemos la capacidad y la responsabilidad de hacerlos conscientes para que no se conviertan en prejuicios. Esto para mí es como si fuera un claim, ¿no? De que no debemos perder de vista. Y luego hay una frase que me encanta, hablando de diversidad, que es que diversidad es que te inviten a la fiesta e inclusión es que te saquen a bailar. Y precisamente, si realmente queremos apostar por la innovación, por el progreso, por el crecimiento de las organizaciones, de alguna manera, porque todas las voces sean escuchadas, de alguna manera tenemos que ir en esa línea, ¿no? Aceptar y abrazar la riqueza de la pluralidad y actuar en consecuencia. Así que a eso os invito, a un 2026 mucho más consciente y... Porque además suele ir muy de la mano la inclusividad, la diversidad, con los sesgos, por mucho que digamos que no. Bueno, para mí van de la manísima. No, van de la manísima, porque si vas en modo sesgos, sin darte cuenta, estás realmente limitando
esa diversidad. Si tú solo fichas a gente que se parece a ti o que ha estudiado en tu misma uni o que piensa de la misma forma que tú, que estáis alineadas, que cómo mola tal, no sé qué, al final estás escapando, o sea, estás escapando innovación, está escapando mejora, porque si al final todos pensamos lo mismo, hacemos lo mismo de la misma forma, no deja de ser un círculo endogámico que seguramente va mucho menos allá que otro mucho más plural y mucho más diverso, ¿no? Totalmente. Pues Fabiola, muchas gracias de parte personal y de parte del equipo por habernos dedicado este ratito, por haber venido a la CAS y por habernos abierto un poco los ojos con esta mirada más humana en este mundo tan automatizado, tan tecnológico en el que estamos ahora y tan automático, un piloto automático que vamos nosotros. Y que para nosotras era muy importante que estuvieras como mujer, como liderazgo, que también era uno de nuestros objetivos, ¿no? Que hubiera más inclusividad también a nivel mujeres, que bueno, en esta parte, en este mundo ya más tecnológico, pues ya sabes que los hombres hay muchos más. Entonces, muchísimas gracias por haber venido a la CAS, a la no CAS, Muchísimas y gracias. este ratito. Exacto, la CAS, no CAS. Yo la verdad que os lo agradezco un montón. Me siento muy agradecida, muy afortunada de haber podido realmente participar y además participar de este evento en este formato. Todavía, o sea, aunque en un principio no sabía el qué, a toro pasado todavía me reafirmo más y os doy la enhorabuena por todo lo que habéis sido capaces de trascender, de uniros como una piña, de ir hacia el objetivo más allá de las cosas que hayan ido pasando y ¿no? Bueno, sin entrar en ahí. Así que os doy mi enhorabuena, mi apoyo, estoy feliz de también que le hayáis dado espacio a otro tipo de pues eso, ¿no? De charla más allá de lo tecnológico y a seguir. Os mando un abrazo súper fuerte a ti, María, y a todo el equipazo de Agile Spain. Espero que nos volvamos a encontrar. Por supuesto, contaremos contigo para más, ya te propondremos más cositas. Súper. Muchas gracias, Un abrazo Fabiola. grande, María. Un abrazo. Chao.